Pues ya estamos aquí, ya estamos de regreso, si yo puedo, tú puedes, y estamos aquí con Alfredo García, terapeuta psicoespiritual, que nos viene a hablar de la importancia de la liberación emocional. Y déjenme decirle que este tema que estamos tocando ahorita es súper importante, que no quisiera dejarlo así como que tenga que subrayarlo, pero muchas señoras que se contactan conmigo por medio del Facebook y que siempre muchos de sus problemas están relacionados con la pareja, y siempre lo que primero que les pregunto es parte de lo que coincidimos Alfredo y yo, es la cuestión de, bueno, ¿y cómo esto que estás viviendo con tu pareja es un reflejo de lo que viviste en tu infancia? Y Alfredo, se me quedan choqueadas porque pues como que dicen que tiene que ver una cosa con otra. Le digo, pues todo, porque al fin de cuentas todo lo que vivimos en nuestra vida adulta son ciclos que estamos repitiendo un patrón que no hemos sanado en nuestra infancia. Esos son cortocircuitos que traemos emocionales desde la infancia y que estamos cargando ciclos y ciclos hasta que estemos dispuestos a enfrentar esas emociones y liberarlas para ya no repetir ese patrón. Y fíjate que aquí lo más importante es que ni siquiera es solamente en las relaciones de pareja, sino son en la cantidad de hijos, cómo tratamos a los hijos, nuestras relaciones de trabajo, de amistad. O sea, esto es tan impresionante que podríamos casi llegar a tomar en consideración que una buena parte de nuestra vida, un porcentaje bastante alto de nuestra vida, podría decir que no es personal. O sea, no es de mí contra mi pareja, o de mí contra mi jefe, o de mí contra eso, sino es de mí con mi mamá, con mi papá, con el bullying que me molestaba en la escuela, con todo esto. A veces, como manejaba las situaciones familiares mis padres, me afecta tanto que yo decido en una mente de niño inconsciente, en ese subconsciente, decido a los 5 años que un día le voy a dar una lección a mi papá o a mi mamá y que les voy a enseñar cómo manejar una situación, cómo manejar, cómo tratar a los hijos, qué tipo de satisfactores darles, cómo manejar a la pareja, y de pronto me encuentro enfrascado en una relación en donde yo creo conscientemente que estoy fracasando, que no me está yendo bien, que hay discusiones, pero inconscientemente estoy dándole lecciones muy claras a mis padres. Entonces muchas veces la gente se divorcia, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar, se vuelve a casar y siguen con el mismo patrón. Muchas veces cuando les mando la ficha clínica para que me la llenen antes de llegar a terapia, les pregunto cómo fue su primera relación de noviazgo, por qué terminó, cuánto duró y las siguientes importantes. Y cuando llega la gente me dice, oye, ahora que lo estaba llenando no me había dado cuenta que todos tienen el mismo patrón, todos tienen el mismo problema, todos tienen la misma situación. Y yo, ¿qué grueso? No, hasta ahorita que lo llené y que lo puse por escrito, me di cuenta. Y ¿a quién se parecen? Idénticos a mi papá, idénticos a mi mamá en esto. Entonces, así de importante es identificar los patrones que estamos copiando. Pero una vez, Alfredo, que ya tomas conciencia, dime si no es realmente, es un despertar impresionante, porque yo cuando tomé conciencia de esto, de que todo lo que yo repetía inconscientemente en mi vida adulta, no era más que un reflejo de las cosas que no había solucionado con mi padre y con mi madre en mi infancia. Oye, se vuelve una revelación donde entonces todo lo que estás viviendo te está gritando precisamente lo que tienes que trabajar. O sea, todo lo que estás viviendo y todo lo que no tienes paz interior, pues son temas que te están invitando a decir, oye, algo tengo que irme, remontarme hacia atrás para poder sanar esas heridas y poder continuar mi vida. Claro. Entonces, esa es la parte que a mí me encantaría que la gente que nos escucha pudiera darse permiso de no resistirse a esto que está escuchando, porque yo sé que hay una partecita de nosotros que se resiste y dicen, caramba, ¿qué tiene que ver lo que estoy viviendo hoy con lo que pude haber vivido cuando tenía 2 años, 3 años, 5 años? Pues déjeme decirle que tiene que ver todo, y aquí está el experto que lo ha comprobado. Y a mí me encantaría, Alfredo, que nos dieras un testimonio de un caso en particular de cómo gente que siguió repitiendo el patrón, al momento que libera la herida emocional original, cómo se desatasca su vida. Bueno, creo que hay un caso que platicábamos justamente antes de entrar al programa, que te preguntaba yo por esta persona que tú conociste, que tomaba un cóctel, tenía ya varios años en terapia psiquiátrica, y tomaba un cóctel, no me acuerdo si eran 6 o 7 medicinas psiquiátricas que tomaba todos los días, y cuando entraba en crisis tomaba más. Aparentemente la situación que tenía a esta persona en esta crisis psicológica, psiquiátrica, que podríamos ir incluso un poquito más allá, eran las situaciones de pareja que había tenido recientemente, los fracasos.
Cuando hacemos esta regresión a la infancia, los primeros años de vida, y se da cuenta que no eran realmente estos problemas que sí, sino que ella había escogido a estas personas para que pasara por estas situaciones de abandono, de desvalorización, etcétera, etcétera, pero que venían de la infancia, de una situación fallida entre sus padres, de una situación que ellos sentían de abandono y todo esto. En cuanto se da cuenta que era la niña interior la que estaba realmente triste y enojada y que quería reclamarle a mamá o a papá o etcétera, lo que estuviera ahí, y lo llora y lo saca y se da cuenta que no es una situación personal y lo libera por fin. Bueno, pues creo que 1 o 2 semanas después fue con el psiquiatra a hacerse una evaluación y el psiquiatra le dijo: pues te estás dado de alta. Por eso me encanta este término de que realmente no somos víctimas más que de nosotros mismos, porque al fin de cuentas, en base a lo que está diciendo Alfredo, nosotros inconscientemente buscamos a los personajes en nuestra vida adulta para que vengan a ser los victimarios, pero nosotros los estamos escogiendo, esos victimarios, para poder precisamente repetir historias de abandono, de rechazo, de humillación, de traición, pero que no están más que reflejando heridas de la infancia. Si usted llega a comprender esto, sabe el salto cuántico que va a dar su mente para poder explorar lo que está viviendo en el día a día y dejar de victimizarse para poder comprender que los personajes que están en nuestra vida adulta no son más que nuestros maestros que nos vienen a ser como mensajeros o reflejos o espejos de lo que tenemos que sanar, pero en la infancia. Y aquí es donde, Alfredo, me encanta la terapia de hipnosis que tú haces, porque realmente es un atajo maravilloso para hacer esta liberación. Sí. Sí, es impresionante porque tú no puedes sanar, tú no puedes perdonar lo que no te hicieron a ti. Tú dices, bueno, es que, pues ¿cómo que no me lo hicieron? Si lo que yo viví con mis papás me lo hicieron a mí. No, no te lo hicieron a ti, Jorge, se lo hicieron a Jorgito de 6 o a Jorgito de 8, y que al final de cuentas no te lo hicieron a ti, se lo estaban a lo mejor haciendo entre ellos, aparentemente, pero tampoco era entre ellos, porque también era un proceso que ellos estaban viviendo de liberación de sus propios padres. Entonces, tú estuviste en medio de este proceso de liberación en que ellos quizá creían que se estaban gritando uno al otro, pero realmente lo que uno le decía al otro era lo que le hubiera gustado decirle a su papá o a su mamá. Entonces es así como una cascada, como una cadenita. Viéndolo así visualmente, para que toda la gente que nos está escuchando lo pueda visualizar, cada vez que yo me estoy peleando con la pareja, lo que le estoy diciendo a la pareja, realmente lo que a la persona que se lo estoy diciendo es a la energía paterno-materna. O sea, realmente no estoy peleándome con la pareja, me estoy peleando con ese fantasma de mi pasado, que es mi padre o mi madre, que ni siquiera tiene que ver con el padre ni madre de carne y hueso, sino con lo que percibió el niño cuando estaba pequeño, ¿no? Claro, porque a veces hay abandonos y dices, bueno, a mí me criaron mis abuelos, y entonces, por ejemplo, recientemente tuve un caso en donde había un patrón que, si quieres, ahorita regresando del corte les lo comentamos. Entonces, fíjense cómo esto se está poniendo muy interesante, así que espérenos en este corte y ahorita regresamos, porque si Alfredo puede, todos podemos. Fíjate que